Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este espacio que se llama Cheo y Vivi. Les damos la bienvenida. Nos encanta que nuevamente nos estén acompañando porque hoy tenemos un tema muy importante. Como les hemos dicho, vamos a hablar mucho de temas apologéticos, de religiones, de sectas, y así que vamos a comenzar con un tema increíble. No se lo pierdan, estén pendientes. ¿Y qué les parece si nos acompañan a empezar este programa? Hola a todos, buenas noches, Dios los bendiga, les enviamos un caluroso saludo, un abrazo allá donde están. Les damos las gracias a todos los que en este momento se conectan para ver este video en vivo. Queremos también saludar a todos aquellos que de pronto lo escuchan o lo ven por diferido. Sabemos que hay personas que les gusta muchas veces tomarse el tiempo, no sé, una mañana, una tarde para poder estudiar los temas. Y pues eso nos gusta, así que también les enviamos un gran saludo. Hola amor, ¿cómo estás? Contenta, muy bien, aquí agradecida por este nuevo programa. Viene una temporada muy importante. ¿Y dura? Esperamos que todos aprovechen, que escuchen atentamente, que podamos aprender. Ahora, esta es una temporada que yo digo que es algo dura, porque justamente vamos a hablar de muchas religiones, de muchas sectas, y esto tiene que ver con las creencias, el sistema de creencias de las personas, y lógicamente que muchos pueden sentirse atacados, pero desde ya hacemos una salvedad, y es que nosotros no buscamos generar algún tipo de polémica o contienda. Lo que deseamos es que usted pueda salir del engaño en el que muchas veces nos encontramos, bien sea por ignorancia, por no estudiar la Biblia como debe ser, y eso es lo que queremos mostrar, que Dios hoy se está presentando a tu vida como la única verdad, el único camino y como la única vida. Así es, entonces pues lo que más les pedimos es que aprendamos todos, que estemos muy pendientes, que ojalá usted pueda tener su Biblia, un cuaderno, no está de más anotar, escribir, porque pues son temas bien valiosos que yo sé que en el nombre de Dios van a ser cosas poderosas. O sea, nosotros solamente no somos instrumentos de Dios, hablamos a través de lo que nos dice la Biblia, lo que es la verdad, porque la verdad es esta. Y de ahí es donde vamos a desprender todos los temas de la temporada. Así que, ¿qué les parece si nos acompañan a orar? No sé si tú quieras dirigirnos en oración. Claro que sí, por favor, como siempre les digo, dispongan su corazón allá en casa, cierren sus ojos y no nos dejen orando solos. Usted con sus propias palabras hable con Dios, ore por este programa, por el equipo de trabajo y por todo lo que vamos a hablar, sobre todo ore para que Dios pueda utilizar este programa como un medio para que muchos que creen en Dios de una forma equivocada puedan encontrar que Dios hoy les habla por medio de este programa para cambiar sus vidas, para poderse hacer un Dios cada vez más personal, porque lo que queremos cambiar es el paradigma del Dios religión con un Dios que se hace relación, y justamente hoy sentimos a ese Dios en este programa. Amado Padre Celestial, hoy te doy gracias, Señor, por este tiempo que vamos a pasar. Quiero poner en tus manos, Señor, todo lo que vamos a hacer para que tu Santo Espíritu nos dirija. Oro por mi esposa, Señor, llénala de sabiduría, Señor, de valor para predicar con denuedo tu santa palabra. Señor, oro por mi vida, oro por todo el equipo de trabajo, Señor, que hace que este contenido, Señor, pueda llevarse a cabo. Oramos por todas las personas que están viendo este programa, Señor, y hacemos esta oración en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, este primer programa que vamos a arrancar, bueno, primero no, segundo, pero en sí primero de esta temporada con un tema puntual, nos sentíamos en deuda de hacerlo justamente por, digamos que por la cantidad de personas
que también nos ven, pero también la cantidad de personas que en nuestro país pueden estar, digamos que sumidas o sumergidas en esta religión. Nuestro país, Colombia, es un país de tradición católica y vamos a hablar acerca del catolicismo. Si usted le pregunta a cualquier persona de nuestra región, casi que la mayoría puede decirle: mis padres, mis abuelos, mis ancestros han sido católicos, apostólicos, romanos, hemos tenido esa tradición, en nuestra casa ha habido imágenes, en nuestra casa se iba a misa. Si uno habla con ya personas adultas, abuelos, que le cuentan, digamos, ese tipo de historias, pues podremos notar que es una religión que ha acompañado generación tras generación en nuestro país y que de hecho la práctica se puede decir que puede haber disminuido. Sin embargo, casi que todo, bueno, gran parte de la población colombiana, pues se puede decir o denominar católica. Y eso no solamente pasa en este país, sino en casi que toda Latinoamérica y en gran parte también de Europa y en varios países. La tradición católica es un referente muy fuerte. A tal punto que vemos a un personaje o una figura muy visible a nivel mundial, que es el Papa. Y vemos un gran imperio que es el Vaticano, y vemos toda esta estructura que se convierte no solamente en una iglesia o en una religión, sino que es todo un movimiento, incluso un país, porque el Vaticano es un país. Y se ve algo muy grande, y por eso digamos que nos sentíamos en deuda de hablar de este tema, porque creo que nunca hemos hablado del catolicismo. Hay muchas dudas, hay muchas personas que dicen: venga, pero si manejamos la misma Biblia, ¿no es el mismo Dios? Pero si manejamos los mismos conceptos, me refiero a redención, salvación, ¿no es el mismo Dios? Y en medio de cada uno de estos temas vamos a ver que hay grandes diferencias, y diferencias sustanciales, doctrinales, que hacen que se abra un abismo en donde el cristianismo es una cosa y el catolicismo es otra. No podemos confundirlas, no podemos decir es que hacemos lo mismo, es que tal vez creemos en el mismo Dios. Y hago esto porque hay muchas cosas que no concuerdan nada con lo que está en la palabra. Y de eso vamos a hablar. De pronto usted tiene familiares católicos, todos. Yo tengo familiares católicos que aún, pues no sé si son muy practicantes me refiero a ir a misa y hacer todo eso, pero tal vez creen en ello. Y pues qué importante es no llegar a atacar de una forma incorrecta, pero sí mostrarles la verdad. Exacto. Y Dios se revela de formas increíbles. Hasta por medio de este programa habrán personas católicas escuchando y dicen: venga, ¿ahora qué van a decir? Y seguramente van a darse cuenta que a través de todo lo que vamos a explicar, sí hay unas incongruencias, sí hay cosas que se han impuesto por el hombre, hay cosas que no vienen de parte de Dios. Y por eso queremos que usted escuche atentamente. Bueno, para empezar como una introducción, hay que decir pues que el catolicismo es una de las ramas del cristianismo. Uh-huh. Lógicamente que en los países de nuestra región, en los países de Latinoamérica o en muchos países de Europa Occidental, sobre todo que tienen justamente la iglesia católica como la iglesia más fuerte uh-huh. en estos países, ya vamos a explicar muchas características. Pues se entiende que el cristianismo y el catolicismo son sinónimos, uh-huh. pero hoy en día debemos decir que hay una diferencia muy grande, y lo decimos así porque un católico puede considerarse un cristiano, pero un cristiano no debe considerarse un católico. Y esto lo decimos básicamente porque hay unas diferencias sustanciales de ese cristianismo primitivo que nosotros vemos en la Biblia y todo lo que hoy vemos que practican los sacramentos católicos. Y para esto lo que vamos a hacer es explicar desde los comienzos qué es el catolicismo, cómo se originó y las diferentes ramas o vertientes de pensamiento. Vamos a hablar lógicamente de la Reforma,
que tenía a Martín Lutero como protagonista, pero en especial queremos centrarnos en una discusión que seguramente pasa inadvertida para muchos católicos, pero que es importante para nosotros, y es: ¿cuándo comienza el catolicismo? Esa es una pregunta con la que vale empezar este programa. Así Y lo es. digo porque no hay una unanimidad en los historiadores católicos, si se quiere, sobre cuál es el comienzo real. ¿Cuál es el origen? Ujú. Entonces, el origen o los comienzos de esta religión puede decirse que se habla de que hace 2000 años Jesús vino, enseñó su evangelio y estableció una iglesia que llamamos una iglesia primitiva, y a partir de los apóstoles se funda la iglesia. Para los católicos o para una rama de los católicos, este puede ser el origen, las enseñanzas de Cristo. Lógicamente nosotros nos diferenciamos, ya les vamos a decir por qué. Para otros, el comienzo de la religión católica comienza con el primer papa. Según muchos historiadores, ellos denominan a ese primer papa al apóstol Pedro. Sí. Ya vamos a explicar cuáles son los fundamentos bíblicos que ellos utilizan. Solamente estoy colocando un contexto de por qué hay tantas confusiones dentro de esta pregunta que parece elemental. Hay otros, por ejemplo, que el catolicismo comienza con el Edicto de Milán allá en el año 315 por parte del emperador Constantino, que en realidad este Edicto de Milán fue un edicto que permitió la libertad de cultos en el Imperio Romano. Fue 70 años después, con el emperador Teodicio I, quien firmara un edicto que decía que la religión católica iba a ser pues la religión del imperio. Exacto. ¿Qué quiero decir con esto? Que ni siquiera los historiadores bíblicos a nivel católico han tenido una unanimidad de cuál fue el fenómeno real que llevó a darle origen a sus creencias. Y cuando no entendemos esta pregunta, lógicamente, pues no vamos a poder comprender la profundidad de esos hierros que ellos han cometido a través de la historia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú nos preguntas a nosotros, los cristianos protestantes, ¿desde qué momento Jesús se hace presente en la humanidad? En esencia, nosotros vamos a decir, porque conocemos la palabra, que Jesús está presente desde el comienzo mismo de la creación. Exacto. Esto es muy importante porque muchas veces en la Iglesia Católica se le da un valor superlativo al Nuevo Testamento y casi que le restan un valor imperativo al Antiguo Testamento. Lógicamente que hay unos sacramentos que para ellos tienen más valor, como los 10 mandamientos, etcétera, que hacen parte del canon hebreo del Antiguo Testamento, pero ellos no le dan un valor superlativo. Y nosotros, lógicamente, y allí vamos ya a sentar algunas bases de nuestra postura. ¿Por qué lo decimos? Sí, claro, porque no sé si nos puedas acompañar y leemos Génesis 1:1, por ejemplo. Dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas. Y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Ahora, no sé si tú me puedas acompañar a Juan 1:1. Claro que sí. Mientras lo ubicas en la Biblia, pues ¿qué queremos decir con todo esto? Que nosotros somos conscientes que Jesús estuvo presente desde el comienzo mismo de la humanidad. Dice Juan 1:1, en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Eso nos dice 1:1. Y recuerde que esa palabra nos estamos refiriendo a Jesucristo sustancialmente. Amén. Ahora, cuando nos vamos otra vez, tengo muchos versículos, Colosenses 1:16, le decíamos que ojalá trajera cuaderno
porque yo no quiero llenarlo de historia, pero es necesario que usted entienda en qué momento se dio una ruptura y cuáles fueron los motivos para que distintas ramas del cristianismo se apartaran del catolicismo. Sí. Y esto es muy importante. Entonces, no sé si me puedes colaborar con Colosenses 1:16. Dice, porque por medio de él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las cosas que no podemos ver, tales como troncos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de él y para él. Está hablando del Cristo supremo. Exacto. O sea, Jesucristo está. De hecho, aquí también en Génesis 1:26, que si uno, cuando uno estudia la creación, uno pensaría que el único que estaba presente es Dios Padre. El Dios Padre Creador. Pero es un total error. En medio de toda la creación vemos que siempre estaba la Trinidad presente. Entonces acá en el versículo 26 del capítulo 1 dice, entonces Dios dijo, hagamos, y quiero que ojalá si tiene Biblia lo subraye ese hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Y dejo hasta ahí porque lo más importante es ese hagamos en este punto. Es donde vemos nosotros cómo Jesucristo hace presencia siempre. ¿Y esto qué nos hace ver? Que cuando estudiamos las diferentes religiones del mundo, que esa es la idea, estudiarlas, estudiar religiones, sectas y demás, cuando vemos las religiones vemos que siempre ellos tendrán un inicio impuesto, algo de la historia que acredita que se inició. Por ejemplo, si hablamos del origen de Mahoma, si hablamos del origen de Buda, si hablamos del origen del taoísmo, si hablamos del origen, todos tienen un... Sí. Pero cuando uno habla de Jesucristo, habla de un eterno presente, de algo eterno, que nunca tuvo inicio ni tendrá fin, porque Dios es eterno. Y eso digamos que nos valida o nos da un punto en donde podemos decir, esta es la luz. Exacto. Entonces, fíjate, para de pronto las personas católicas que nos están viendo y nos están escuchando, de pronto ellos nunca se han preguntado cuál fue el inicio de su iglesia, de esa iglesia en la cual creen. Lógicamente, muchas personas que tienen distintas posturas tienen motivos diferentes a estudiar la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando se crea la Iglesia Católica como institución en el Imperio Romano, después de Cristo, hay muchas motivaciones que distan de lo espiritual, si le podemos poner ese nombre a lo que estaba sucediendo en ese momento en el imperio. Por eso es que hay muchas personas que dicen que la Iglesia Católica realmente comenzó con el Edicto de Milán. Y ya vamos a contar un poco la historia de lo que fue este momento, que es un momento muy particular en la historia del Imperio Romano. Y a los que les gusta estudiar la historia, pues es un momento solemne. Pero hay muchas motivaciones que las personas que estudian esto dicen, miren, por ejemplo, ahí se ve ese matrimonio que se da entre la iglesia y el Estado. Porque los emperadores, lógicamente, tenían unas intenciones de unir el imperio que se estaba cayendo en pedazos por todas las sediciones, las rebeliones. Algo. Inventémonos algo. Y querían justamente que la religión les pudiera ayudar para ser ese método de cohesión y de unión en el imperio. Entonces, para nosotros que amamos estudiar la Biblia, es muy importante que usted sepa que nosotros sabemos que Jesús estuvo en el mismo momento de la creación. Pero fíjate, y te estoy citando solamente un ejemplo para mostrar estas diferencias sustanciales. Jesús también estuvo presente en otros momentos, como lo fue la caída del hombre. Sí, nosotros no vemos en el Antiguo Testamento el nombre de Yeshua o no vemos el nombre de Jesús. Pues siempre está intrínseco. Pero está intrínseco. Y yo quiero que por favor nos acompañes en lo que nosotros llamamos el protoevangelio, que está en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15. Dice, y pondré hostilidad entre tú y la mujer. Ahí está hablando de Cristo. Y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón.
Aquí nos está hablando de ese descendiente que es Jesús y que por medio de la cruz golpea la cabeza de Satanás, derrotándolo por medio de la resurrección. Entonces, esto es muy valioso porque cuando el hombre cae, aún Dios empieza a anunciar el evangelio y empieza a anunciar digamos que la gracia que vamos a recibir a través de Jesucristo. Incluso en ese momento, cuando Adán cae y Eva caen, ya les está anunciando, sí, pecaron, pero va a llegar el día en que vendrá un descendiente que le golpeará la cabeza a Satanás, y ese se llama Jesucristo. Amén. Ahí vemos, por ejemplo, que intrínsecamente Jesús se mostraba como el plan de salvación. Total. Y esto nos conduce, para poner otro ejemplo, a los que les gusta estudiar la teología dura y pura, como dicen, pues a un sistema, por citar uno, a un sistema de interpretación histórico, que es el dispensacionalismo, que es un sistema de interpretación bíblica que muestra los propósitos y la obra de Dios para esos tiempos de la humanidad. Nosotros que a través de los siglos y los que creemos en la dispensación, pues nosotros sabemos que hay 7 dispensaciones a través de toda la historia de la humanidad. La primera, para los que les gusta de pronto anotar, está la dispensación de la inocencia, que es el primer periodo de tiempo. Luego viene la dispensación de la conciencia. Luego viene la dispensación del gobierno humano. Después viene la dispensación de la promesa. Después viene la dispensación de la ley. Luego viene la dispensación o el periodo de tiempo en el cual estamos viviendo, que es la dispensación de la gracia. Y por último, tenemos la dispensación del reino milenial. Exacto, que es lo que nos espera. Y como vemos, Jesús estuvo presente en todos los momentos históricos desde la creación misma del hombre. Ahora, usted dirá, bueno, ¿y todo esto a qué nos conduce con el catolicismo? Como yo les explicaba, para hablar del catolicismo debemos hablar de un origen. Pero cuando nos vamos a las fuentes oficiales de la Iglesia católica, apostólica y romana, pues vemos que ni siquiera ellos tienen una unanimidad sobre en qué momento. Y nosotros también sabemos que la iglesia primitiva, esa iglesia que fundaron los apóstoles, los discípulos de Cristo, es muy diferente a la iglesia católica. Lógicamente, cuando usted estudia el libro de los Hechos, usted, hermano católico, porque todo lo que estamos diciendo, como se lo hemos explicado, está sustentado en la Biblia. Cuando usted en su casa, esa misma Biblia que usted tiene, póngase a hacer un estudio minucioso de cómo era la iglesia primitiva. El libro de los Hechos, sí, señor. En el libro de los Hechos, usted se va a dar cuenta que es una iglesia muy diferente a la iglesia católica como la conocemos hoy. Exacto. Es por eso que no podemos tampoco tomar de partida que la iglesia primitiva fue la iglesia católica en sus comienzos. ¿Qué sucedió? Ahora vamos a hablar de esa historia que sí nos cuenta la iglesia católica. Para esto es muy importante que usted se ubique en el tiempo. Estamos hablando después de Cristo. Sucede que Cristo muere ¿bajo qué imperio? Romano. Muere bajo el imperio romano. Por eso es muy importante entender lo que estaba sucediendo históricamente, porque, por ejemplo, si nosotros no entendemos que todas las profecías, incluso las profecías más duras, por ejemplo, cuando Jesús dice que no iba a quedar piedra sobre el templo allá en Jerusalén, pues 70 años después vemos cómo a través de esa historia del Imperio Romano se cumple esta profecía cuando vemos que el general Tito, por órdenes del emperador Vespasiano, destruye completamente el templo y vemos cómo se cumple esta profecía. Así que a través del tiempo vemos que en el cristianismo hay unos cambios de dinámicas. De un momento pasa de ser una religión perseguida a ser una religión no solamente aceptada, sino una religión promulgada o impuesta para todo. ¿En qué momento sucede esto?
más o menos tenemos que ubicarnos que la religión católica se hace oficial, o la religión cristiana, si se quiere, en estos inicios. Cristiana entendiéndose Sí, estamos hablando de que el cristianismo ya tenía una iglesia primitiva que había sufrido una persecución, ¿cierto? Por el imperio. Ahora, ¿en qué momento se da el cambio y comienza a adaptarse? Acá ya nos desprendemos de ese cristianismo primitivo y comienza a nacer lo que conocemos como la religión católica romana. Exacto, que adoptan las creencias cristianas, pero recuerde que la imponen en todo el imperio. Y todo esto ya empieza a desvirtuar la naturaleza de la doctrina. Y eso quiero que yo quede claro, porque de pronto usted va a decir, pero ¿cómo así cristiano católico? No entiendo. Estamos hablando después de la iglesia primitiva, que es ahí donde todo empieza a cambiar y donde el imperio romano coge esto y empieza a moldearlo a su forma, ¿no? En el año 380 después de Cristo, 380 años pasaron. Después de Cristo. Después de Cristo. Presente. Bastantes sucedió años. que el emperador Teodicio firmó el famosísimo edicto de Tesalónica, donde decía este edicto que la religión cristiana, católica y romana iba a ser la religión del imperio, la religión oficial del imperio. Recordemos entonces que 70 años antes ya el emperador Constantino, el Grande, así era como era apodado, pues él promulgó el edicto de Milán, que era un edicto que buscaba que todo el mundo pudiera tener la libertad de culto para facilitar justamente que la religión cristiana, no católica, la religión cristiana pudiera expandirse por todo el imperio. Cuenta la historia que cuando el emperador justamente estaba viendo una batalla que se estaba librando a las afueras de Roma, en un puente muy famoso, en el año por allá 312, él vio en el cielo un símbolo que era una cruz y unas letras que decían en hoc signo vinces, que significa con este signo vencerás. Y a partir de ahí, él marca los escudos de sus soldados con la cruz. Esa cruz que fue utilizada tiempo después por los papas para las famosas cruzadas. Exacto. Entonces, pero eso es otra época. Pero desde allí viene. Claro. Esto también, digamos que el historiador Eusebio dice que en la noche Jesús se apareció en sueños del emperador Constantino y le dijo que él iba a expandir, iba a ganar todas las luchas si llevaba la religión cristiana y expandía el mensaje del evangelio. Esto es lo que dice Eusebio. Pero hay otras personas que dicen que no fue más sino un movimiento de un interés político por mantener la coerción del imperio que se estaba cayendo justamente porque habían muchas rebeliones a causa de esas luchas. Sí, la imposición del imperio. De religiones, de civilizaciones, porque ustedes saben que el imperio era muy grande. Es enorme. Entonces, desde ahí comienza una historia que nos cuenta la Iglesia Católica Romana. Es ahí donde nosotros comenzamos a ver justamente que ya hay un matrimonio entre lo que es la religión católica y el imperio. Por eso es que hasta hace poco, estamos hablando del siglo XX, o sea, el siglo pasado, hasta en ese momento, más o menos a mitad del siglo, hubo una separación del Estado y la Iglesia, porque anteriormente prácticamente que era un matrimonio, era una unidad. Y sucede que nosotros vemos que siempre, desde los inicios de la religión católica, pues han habido muchos intereses distintos a mostrar a un Dios real. Total. Ellos dejaron de lado la palabra de Dios y comenzaron a moverse en las esferas terrenales, dejando de lado el reino de los cielos. Es algo que usted puede constatar a través de la historia. Así es. ¿Por qué lo digo yo? Porque cuando usted comienza a ver, tengo acá,
¿En qué momento comienzan a haber fracturas a través de las creencias impuestas por el imperio? Ese catolicismo, ese cristianismo que nos contaban, comienza a sufrir justamente una división. Y para eso tenemos nosotros que mirar qué sucedió. Sucede, y esto, fíjate lo importante que es, y es dos fenómenos, dos hechos históricos. La muerte justamente del emperador Teodicio y la caída del Imperio Romano. Ahí se da la primera división del cristianismo. Hay un catolicismo que se queda con esas bases romanas porque el imperio se fracciona, pero no muere. El imperio romano incluso es todo lo que hoy es Europa, digamos que se ha mantenido. Y en estos países se mantuvo muy fuerte ese sistema de creencia católico romano. Mientras que vemos que por allá en Constantinopla, lo que hoy es Turquía, en Estambul, se crea la iglesia ortodoxa. O sea, ya hay una división. Cuando usted escuche en qué momento se creó la iglesia ortodoxa, esa fue la primera división. Con la muerte del famosísimo emperador. Mire, y vuelvo y yo les digo, porque es importante comenzar por los orígenes, porque las personas dicen, pero venga, ¿en qué momento se crearon las otras vertientes? Porque el catolicismo, si era la religión oficial, ramas, tantas cosas. ¿Por qué salen distintos sistemas? Pues lógicamente suceden porque tuvieron una base distinta a la base correcta que es la Biblia. Todo el tiempo dependían de lo que sucedía a nivel político. Todo el tiempo estaban más pendientes de lo que sucedía acá en la tierra que realmente de estar agradando a Dios. Y eso ha traído muchos problemas. Porque lógicamente, y fíjate, algo muy importante, hay otra diferencia que comienza a suceder. Y es que ellos comenzaron a darse cuenta que la iglesia era tan importante como el Estado. Y entonces tomaron del Estado esa metodología jerárquica para poder poner una estructura piramidal donde tenían que tener una cabeza humana, física, como si fuera la representación de Dios acá en la tierra. De ahí nace el papado. De ahí nace el papado, que era justamente una figura en contrapeso a los emperadores, a esos líderes políticos y militares que se levantaron a través de la historia. Para ellos era muy importante que la iglesia representara justamente a nivel político esa importancia, y lo hicieron a través de un sistema jerárquico. Y lo hacían a través de un concepto, si se puede decir importante, porque no sé si usted ha escuchado alguna vez que este tipo de frases, que el Papa es la voz de Dios o el Papa es Dios en la tierra. Todos estos dichos nos dan unos indicios de lo que buscaban hacer por medio del papado. Y era darle un peso gigantesco para que el Estado y la Iglesia pudieran convertirse en ese matrimonio, si es que lo podemos entender así, y que esa figura del Papa fuera algo muy importante, o sea, realmente representara un peso en todo el tema político. Por eso es que se le dice, o se entiende, y muchas personas lo entienden así, es que el Papa es la voz de Dios. Claro, cuando tú adjudicas a un hombre como Dios en la tierra, pues le das un peso mayor, y eso era lo que se buscaba. Ahora, como estamos hablándole no solamente a los cristianos, sino también a esos católicos que están hasta ahora viendo cómo fue el origen. No estamos hablando de nada que usted no conozca o que uno pueda estudiar en las mismas bibliotecas católicas. Todo esto que yo les estoy diciendo es una información, es una historia universal. Fíjate que para hablar del primer papa, que fue una institución que la iglesia creó, pues es importante hablar de lo que de a quienes ellos consideran es el primer papa, que es el apóstol Pedro. Ellos lo justifican en un versículo que lo vemos en Mateo 16:18. ¿Qué dice? Ahí dice: ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Exacto.
Y vemos que ellos toman esto, pero yo les pongo un ejemplo para mis hermanos católicos y se los hablo con muchísimo amor. Cuando uno estudia un versículo y no entiende el contexto, lógicamente va a tener un pretexto que va a ser sacado justamente de lo que es realmente el sentido y la realidad. Exacto. Entonces, fíjate, y si me puedes acompañar unos cuantos versículos adelante, estamos en la misma situación. Mateo 16, 23. Sí, en ese punto, cuando usted lee el capítulo 16, cuando leíamos lo que decíamos de Pedro, estaba hablando acerca de la levadura de los fariseos. Ajá. Y después ahí Jesús predice lo que va a suceder en su muerte. Uh-huh. Pedro, evidentemente, como todos conocemos a Pedro, bueno, si usted no lo conoce, léase los evangelios. Pedro es un personaje encantador. Y Pedro, en su humanidad, le decía al Señor, ¿cómo se te ocurre que tú vas a morir por nosotros? No, o sea, ¿qué te pasa? Y Jesús en el versículo 23 dice, aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Entonces, es muy curioso. No, y fíjate, exacto. ¿Por qué tomarnos literal que la piedra, realmente esa piedra angular es Pedro, y no tomarnos entonces literal que el mismo Jesús que acababa de mostrarle un lugar de gloria, ahora lo estaba llamando Satanás? Y nosotros sabemos que lógicamente Jesús quería mostrar a Pedro, o lo estaba exaltando porque había tenido una revelación de quién era realmente el Hijo de Dios. Pero nunca olvidándose de su condición humana. Claro, y justamente yo creo que este versículo es muy importante porque luego, más adelante, a pesar de que Pedro acaba de tener una gran revelación, Pedro muestra su humanidad y Jesús lo recuerda y justamente lo exhorta, y no con cualquier exhortación. Yo creo que si usted ve, ni siquiera a Judas mismos, que fue el que lo entregó, ni siquiera Jesús se refirió a Judas de esta forma. Claro. Fue un momento, yo creo que impactante, porque fue pasar literalmente de un estado glorioso muy bueno a un estado estrellarse terriblemente terrenal. Sí, total. ¿Qué sucede? Que nuestros hermanos católicos no solamente ven en Pedro el primer papa, sino que también le dan ese poder que Dios le dio para ellos, a ese primer papa, que es Pedro, a los hombres. Entonces ellos dicen que el Papa es la representación humana de Dios acá en la tierra. Claro, que era lo que estaba diciendo yo anteriormente. Y lo facultan, porque cuando tú lees este versículo, por ejemplo, ellos dicen que Pedro tenía autoridad o tenía las llaves de la muerte, sí, etcétera. Y que es esa caricatura o esa imagen que tal vez a usted también le han enseñado, que es Pedro en el cielo con las llaves del cielo, mirando a ver quién entra y quién no. Exacto. Una figuración. Y eso es una facultad, es un atributo que ellos le dan a este primer papa. A partir de allí, ellos dicen, bueno, como el papa es la representación de Dios en la tierra, tenemos que facultarlo con poderes divinos. Y uno de los poderes es que, así como los emperadores podían emitir edictos que tenían un efecto sobre la población que gobernaban, pues ellos también querían facultar al Papa con poderes divinos para que todas las personas creyeran lo que ellos estaban diciendo. De ahí vienen los famosos sacramentos, que desafortunadamente para la Iglesia Católica, en su gran mayoría, fueron muchas veces edictos firmados por los papas sin un sustento bíblico. Y esto en realidad fue lo que ocasionó que se dieran muchos conflictos al interior de esa iglesia. Porque yo quiero que usted, hermano católico, sepa que el movimiento protestante fue un movimiento reaccionario, fue un movimiento que se dio justamente porque fue evidente todo lo que estaba sucediendo mal en la iglesia. De acuerdo. Y yo quiero que ustedes puedan entender esto.
hermano, porque usted que sigue no a Dios, sino a los hombres, usted, hermano, que de alguna manera ni siquiera se da cuenta que la voz de este hombre, que es un hombre pecador, un hombre carnal, y no se moleste. Yo le voy a poner un video, por ejemplo, porque en este mismo momento, ese señor al que usted lo ve, como lo ve todo ahí viejito y que medio puede caminar, las personas lo ven tierno, lo ven como si fuera una representación real de Dios. Pues este papa ha dado declaraciones irresponsables como estas. Y tema de titulares, el Vaticano autorizó este día oficialmente por primera vez, el lunes, la posibilidad de bendecir a parejas del mismo sexo y en situaciones irregulares, manteniéndose, no obstante, firme en su oposición al matrimonio homosexual. Así se ha comunicado en un documento publicado por la Congregación para la Doctrina de la Fe. Si scrive tanto della lobby gay. Io ancora non ho trovato nessuno che mi dia la cartella d'identità in Vaticano con gay. Dicono che ce ne sono. Credo che quando uno si trova con una persona così deve distinguere il fatto di essere una persona gay del fatto di fare una lobby, perché le lobby tutte non sono buone. Quello è lo cattivo. Se una persona è gay e cerca il Signore e ha buona volontà, ma chi sono io per giudicarla? ¿Qué vimos en el video? Vimos declaraciones donde, por ejemplo, ellos dicen que aceptan el homosexualismo en la iglesia. Aun cuando ellos son conscientes de los años que este pecado ha estado reinando al interior de la iglesia. Porque yo le voy a poner todas las noticias de todos los escándalos de todos los sacerdotes denuncias católicos que han sido denunciados y condenados por abuso a menores pedofilia al interior de la Iglesia Católica. Y lo que se está haciendo, porque en todos los países de Europa hay investigaciones abiertas de lo que está pasando en el interior del papado, porque se ha demostrado que el papado ha ocultado intencionalmente, pagando fuertes sumas de dinero para que estos escándalos de cardenales famosos, como el famoso cardenal de Nueva York, que fue justamente condenado por abuso infantil y que se comprobó que desde la iglesia en Roma se estaba ocultando y se estaba protegiendo a este cardenal. ¿Qué queremos mostrarles con esto? Porque se nos fue el programa, un programa, no sé cuánto nos va a tomar. Queremos mostrarle, hermano, que usted desde el comienzo mismo de la historia de esa iglesia a la cual usted defiende, porque hay personas que se molestan, dicen que fue la religión de sus antepasados, pero tal vez estos antepasados no tuvieron la oportunidad de escuchar lo que usted está escuchando. Que a eso voy y por eso, digamos que para cerrar, me interesa mucho que todos sepan el por qué estamos haciendo esto. Y es que no nos podemos quedar con la tradición o lo que me han dicho o la imposición que he tenido o las tradiciones familiares que tenemos, y hablo especialmente del catolicismo, y por eso empezamos este programa diciendo nuestro país es un país de cultura católica, donde nos han impuesto este pensamiento, donde usted ve colegios, lugares donde esto prima, pero no nos podemos quedar con ello. Y acá es muy importante y no se trata de lo que decíamos de atacar sin argumentos, sino todo lo contrario. Estamos mostrando argumentos en donde podemos decirle, venga, entonces muéstrenos los suyos si realmente usted está convencido de esta religión. Ahora, con respecto a lo que vemos de los escándalos y demás, muchos podrán decir, bueno, pero esto no solamente pasa en el catolicismo, ha pasado en no sé dónde, en si se más. En el cristianismo. Claro, y no se está desvalidando, si se puede decir, no sé si es la palabra correcta, no se está quitando validez a la religión por estos escándalos. Este no es el fundamento, sino que es un simple mostrarles que uno no se guía por el hombre, porque cualquier hombre falla. Y cuando la religión católica, perdóname, te interrumpo, nos muestra
a un hombre como la voz de Dios o como Dios en la tierra, como la figuración de la perfección de Dios, hay que tener mucho cuidado porque el hombre no puede quitarle ese trono a Dios. Y es ahí donde nosotros empezamos a chocar con ello. Entonces, a lo que iba y el punto que quería resaltar para pues terminar este programa y que ojalá no se pierda el próximo porque vamos a seguir hablando del catolicismo. Si usted quedó como, pero bueno, ¿y qué? ¿Qué más? Bueno, vea al siguiente, pero lo que quería decir era, no nos podemos quedar con lo que nos han dicho. Por eso es importante estudiar. Usted tiene Biblia en su casa y si no la tiene, consígasela y léala. Incluso le hablo a cristianos que van a iglesias cristianas y se quedan con lo que el pastor le dice. Bueno, se lo aplaudo, pero no se quede solo con ello. Estudie, evalúe, investigue, lea. Y por eso estos programas es una guía para que ustedes también en casa puedan seguir estudiando y puedan realmente abrir los ojos y no dejarse llevar ni por una ni por otra, sino realmente usted tenga certeza y completa fidelidad en su corazón de lo que usted está creyendo es lo que es. Así es. Y yo quiero terminar con esto porque me parece muy importante algo que tú dijiste al final. Y es que dijiste, miren, han habido errores humanos que pasan en todas las religiones, en todas las iglesias, pero por encima de esto, muchas veces se tiene la falsa creencia de que las religiones están cimentadas en un libro que es el fundamento de la creencia, que es un libro sagrado. Y muchas veces cuando hablamos del catolicismo entendemos que la Biblia es el libro que rige esa religión. Y les vamos a mostrar justamente que desde hace mucho tiempo, desde la creación misma de lo que conocemos como la Iglesia Católica, esa Biblia fue dejada a un lado. Y nosotros nacemos como iglesia protestante porque volvemos justamente a la palabra de Dios, a la Escritura. Usted puede dudar de nosotros lo que quiera. Tal vez podrán haber personas más elocuentes, podrán haber personas que pueden manejar este tema mucho mejor. Pero yo les digo una cosa, si usted realmente quiere aprender, tiene que volverse a la Biblia. Hermano católico, estudie la Biblia. Y pregúntese si todo lo que usted hace, que cree que agrada a Dios, si realmente está agradando a Dios. O simplemente haga este balance. ¿Cómo está su vida espiritual hoy? Y si usted siente que a pesar de ir a una iglesia, a pesar de ir a una misa, usted siente a un Dios lejano, distante, a un Dios que se quedó en esos cultos religiosos, pero que no se hace vivo en su interior, es porque usted entiende que hay una alarma en su corazón que se está encendiendo, que le está diciendo que necesita un cambio. Así es. Esto que le vamos a mostrar a nuestros hermanos cristianos de aquí en adelante, no sé cuántos programas vamos a tomarnos para hablar de eso, porque queremos hablar de cuáles son las diferencias y qué es lo que nosotros creemos y por qué no creemos en lo que estos hombres dicen que son sus sacramentos, ¿sí? Es importante, y yo solamente lo digo para que sea un abrebocas para el programa que viene. Más o menos me adelanto del último hito histórico que hablamos, pero cuando hablamos, por ejemplo, del siglo XVI, que fue el siglo donde se creó la reforma, de la reforma luterana, es importante ver lo que estaba pasando, por ejemplo, en la Iglesia Católica. Y por allá había un papa, que era el Papa León XIII, que se inventó algo que se llamaba las indulgencias. Compra tu salvación. Compra tu salvación. Todo el tiempo se pensaba en dinero. Y claro, la gente dejó de lado a Dios porque lo importante no era tu relación con Dios, sino paga ni cómo y tú estabas salvo. viviendo, sino simplemente, Claro. Y desde allí incluso se cree que los hombres son salvos por obras y no por gracia. Y solamente, para que sea un abrebocas, Martín Lutero, él resume su reforma en 5 puntos. Y en esto creo que todos estamos de acuerdo. Porque usted, hermano católico, que no está de acuerdo con lo que está pasando con la Iglesia Católica, sabe que si aplicaran estos 5 puntos, la Iglesia podría sanarse. Esos 5 puntos es solo la Escritura.
solo por las Escrituras, solo por la fe, solo por la gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria. 5 puntos en los que se resume la Reforma. Así que yo les quiero invitar a que no se pierdan el próximo programa, porque ¿qué más vamos a hacer? Vamos a hablar de nuestras diferencias, porque ellos creen en el bautismo de los niños. ¿Cuál es la diferencia con lo que nosotros practicamos? Porque ellos creen en la idolatría a las estatuas, porque ellos creen en la intercesión de María y los santos ante Jesús, porque creen en la jerarquía papal. Todas estas diferencias las vamos a estudiar a la luz de la palabra. Y vamos a ver justamente cuál fue la respuesta que ha tenido la iglesia cristiana a través de los años. Así que tenemos mucho por estudiar. Ya después de este programa, que yo creo que muchos quedaron muy interesados en lo que va a suceder, pues vamos a orar, vamos a terminar en oración, así que les invito a que ustedes por favor nos acompañen también. No se pierdan el próximo programa, continuamos con este tema, el catolicismo, algo muy importante, sobre todo usted si es colombiano o si está en este tipo de regiones, en Latinoamérica o en países europeos donde esto es tan fuerte, pues qué mejor que usted pueda conocer y evangelizar a otros. Padre, hoy te damos gracias, Señor Jesús, por este programa. Damos gracias, Señor, porque esta es una oportunidad que tú nos das de poder aprender más, de poder conocerte más, Señor, de poder darte gloria y honra, Señor, por hacerte presente en nuestras vidas. Hoy en tus manos coloco este programa. Te pido para que esta enseñanza que se ha dado el día de hoy pueda llegar a muchos y se puedan convertir y puedan entender que tú los amas, que tú, Señor, quieres hacerlos parte de tus hijos, Señor. Hoy te doy gracias, Padre, por la vida de mi esposo, por la vida mía, por la vida de nuestro equipo, por hacer posible esto, Señor, porque lo único que buscamos y anhelamos y deseamos es que tu palabra sea escuchada en muchos rincones de la tierra. Podamos abrir nuestros ojos, nuestro entendimiento y podamos comprender quién eres tú, Señor, que tú eres tan real, que tú eres perfecto, que tú eres el único Dios soberano, el único que resucitó de entre los muertos, el único que merece ese nombre sobre todo nombre, que es Dios. Dios, por siempre y para siempre. Te damos gloria y honra, Señor, y hemos hecho esta oración en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, después de este programa tan importante, se pasó rapidísimo. Se pasó muy rápido. O sea, realmente es un programa que nosotros lo diseñamos para abarcarlo, pero es que en un tema es imposible. Justamente leímos muchos comentarios sobre que habláramos del ecumenismo, pero para hablar del ecumenismo tenemos que hablar de estos fundamentos, justamente porque es importante que las personas sepan cuál es el riesgo real que se acepten las ideas ecuménicas dentro de las iglesias cristianas. Así es. Entonces, bueno, sin ya tanta tristeza, porque a mí me da tristeza despedirme. Bueno, nos despedimos deseándoles que el Señor Jesús los acompañe, que sea una semana preciosa, que ojalá nos podamos ver dentro de 8 días con otro programa que se llama Cheo y Vivi. Les damos las gracias, no olviden nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube nos encuentran como Cheo y Vivi, ahí estamos pendientes de todos ustedes y no olviden el próximo programa que también está muy, muy interesante. Así que Dios los bendiga, nos vemos.